uno comienza a mirar la situación en la cual este mundo está viviendo, y cuando uno comienza a mirar su vida, quizás lo que uno enfrenta, las dificultades, cuando uno pasa por momentos difíciles, es donde a uno quizás le cuesta tener esperanza, confiar en que la situación cambiará, confiar en que las dificultades que hoy está enfrentando van a verse de una manera diferente. Pero la palabra nos muestra que hay diferentes tipos de creyentes. Y esto hace alusión a aquel que ha conocido la palabra de Dios, aquel que ha sido ejercitado en la palabra de Dios, y aquel que conoce y es ejercitado en el amor del Señor. Pero la palabra de Dios nos lleva a que ese conocimiento de Dios nos hace totalmente entender el amor y la relación que tenemos para con nuestros hermanos, dejando el egoísmo atrás, cambiando nuestra vida. En el capítulo 15, el capítulo 14 de la carta a los Romanos, nos habla acerca de la actitud del creyente, de aquel que es fuerte en la fe, de aquel que sostiene su llamado, de aquel que debe mirar por los demás, pero debe hacerlo con ese amor de Dios. El Señor nos muestra por medio de su palabra que la palabra fue dejada con una intención, que el mensaje de nuestra vida viene para provocar algo. Entonces, en medio de tantas dificultades, en medio de la desesperanza, cuando uno dice, la esperanza es lo último que se pierde, pero al mirar todo lo que está pasando, al mirar la situación que este mundo vive, y sin mirar el mundo, cuando yo ni siquiera puedo mirar al mundo sino mi propia vida, porque estoy atravesando una enfermedad, porque me encuentro en el hospital con un diagnóstico médico, el cual no me garantiza la vida. Entonces, ¿cómo hago para tener esperanza cuando aún los médicos me dicen que ya quizás no hay mucho por hacer? ¿Cómo hacer para mantener la esperanza cuando de repente me entero que tengo una enfermedad y que ahora voy a tener que vivir con eso? ¿Cómo hacer para poder creer o fortalecerme en medio de esos momentos? Pues la palabra de Dios nos habla, y nos habla acerca de ese amor que debe haber entre hermanos, y esa relación que nace no de la fortaleza de uno, porque la palabra de Dios hace referencia a los que son fuertes, pero cuando comienza a hablar en el capítulo 14, hace referencia a los débiles en la fe. Dice la palabra, recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos venía con una creencia. Entonces, los judíos, los que ahora llegaban al conocimiento de Cristo, ellos decían, no, comer carne de cerdo es inmundo, no vamos a comer esa carne. Entonces, si ellos, al pensar esto, lo cual no era así, porque Cristo rompió con todas esas cosas, ahora le era lícito poder hacerlo, pero si para ellos era inmundo tomarlo de esa manera, cuando en su conciencia eso estaba mal, dice la palabra, al hacerlo, ellos están pecando. ¿Por qué? Porque en su conciencia eso está mal. Cuando uno duda de que algo está bien o está mal y lo hace, no está agradando a Dios. Porque dice la palabra que todo lo que procede de la duda, todo lo que el hombre duda así en su corazón, no proviene de la fe. Y lo que no proviene de esa fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, haciendo referencia a esto, hablaba acerca de los débiles en la fe. Hace algunos meses apareció un video de un predicador que incitaba de alguna manera o aconsejaba que aquellos que escondían sus gustos por ciertos placeres o ciertas cosas eran hipócritas, o que mostraban una hipocresía que uno no tiene que ser así. Pero la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. Este predicador decía, si yo estoy en un bar y de repente estoy tomando una cerveza y pasa alguien y me conoce, yo no voy a esconder la cerveza para ser un hipócrita. Y él decía abiertamente, sí, yo tomo, a mí me gusta, no está mal. Ahora la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente, porque hace referencia a los que son fuertes, pero tú no eres fuerte para ti mismo, tú no eres fuerte para jactarte y decir yo puedo tomar, porque yo no soy un alcohólico,
Y tomarme un vaso de cerveza o una bebida o lo que sea, no va a cambiar. Pero la palabra nos enseña algo totalmente distinto. Esa fortaleza no es para ser usada de esa manera. De manera que el Señor le dice que nadie sea juzgado en esto. El que come, para el Señor lo hace. Para que pudieran entender que sea que hicieran una cosa o la otra. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice, ¿por qué juzgas tú al criado de otro? ¿Por qué tú vas a contender con lo que hace él? Si en su conciencia, para él, esto está mal. No obligues a hacer algo que para él está mal. No lo obligues. Tú que eres libre y que tú que te has dado cuenta que te es lícito, puedes hacerlo. Tú eres libre para poder hacerlo, pero ten cuidado. No sea que tu libertad lleve a otros a la confusión. La libertad en nosotros no es para destruir. El crecimiento y la madurez de aquellos que han entendido no es para destruir a los que no tienen conocimiento. No es para amancillar a aquellos que les falta sabiduría. No es para menospreciarlos ni para maltratarlos. No tiene ese fundamento, el crecimiento o el conocimiento de la verdad. Pablo podía decir, yo tengo el conocimiento de que comer carne de cerdo no está mal. Cristo rompió esas barreras. Soy libre en mi conciencia, entiendo que eso no está mal, que no es ningún pecado. Pero él dijo, por causa de los débiles, por causa de aquellos por quienes Cristo murió, no comeré carne jamás. Si eso va a ser motivo para que ellos se pierdan o se confundan o se debiliten en la fe. Es decir, el amor del Señor transforma nuestra vida de tal manera que podemos mirar al débil y decir, yo no voy a hacer esto por amor a ellos, por cuanto yo soy libre para hacerlo, pero soy preso por Cristo. Por amor a Cristo no voy a hacerlo, para no confundirlos a los hermanos. En el tiempo de la pandemia, cuando este ministerio comenzó con un programa radial y comenzó a abrir los ojos por medio de la doctrina, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, de la palabra, a muchas personas que durante muchos años fueron amancillados y engañados por aquellos que, diciendo tener un mayor conocimiento y una fortaleza, tomaron sus vidas para destruirlas. Tomaron el conocimiento y la fortaleza. Ellos eran fuertes, pero lo hicieron para ellos mismos, para destruir a aquellas personas que eran débiles en su fe, manipulándolos, haciéndolos personas sumisas, haciéndolos personas que necesitaran que alguien viniera a darles una palabra o algo para tratar de sostener su llamado, su corazón, para hacerlos sentir importantes. Entonces la palabra pasa a un segundo plano y la persona pasa a depender simplemente de una emoción, de que alguien le diga lo que Dios tiene para su vida. Y no hago referencia a la palabra, porque eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sino cuando una persona se hace dependiente y dice, yo quiero que alguien me dé una palabra profética, yo quiero que alguien me unja, yo quiero que alguien me toque, que alguien me imponga las manos. Cuando alguien se hace dependiente de esto, entonces en aquel tiempo se utilizó el conocimiento y la madurez y la fortaleza para darle herramientas al cristiano, para fortalecer al débil. Esa es la idea del fuerte, fortalecer al débil para que no sea engañado, fortalecer a aquel que no tiene conocimiento para que ahora no sea descarriado, para que no sea desviado de la fe, para que no venga cualquier persona y le diga cualquier cosa, porque hoy hay jóvenes que quizás van y se ponen en un bar a tomar una cerveza, porque te dijo, no hay que ser hipócritas. Pero debería haberles dicho lo que Pablo dijo. Pablo no dijo, yo no voy a comer carne jamás, aunque sea un hipócrita. No, él no dijo eso, porque el amor es el que transforma el corazón de una persona para obrar así por los débiles. Porque cuando tú amas, tú te haces débil. Tú te pones en la misma condición que aquella persona. Tienes consideración de esa persona. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí.
Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque este era el eje del problema aquí, o una de las dificultades que ellos estaban enfrentando, las discusiones que tenían. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tú dices, no, esto me es lícito, yo puedo hacerlo, dice la palabra. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando tú eres fuerte en Dios, cuando tú no eres débil en tu fe, tú no esperas que nadie venga a decirte nada. Tú sabes que la palabra profética más eficaz es la palabra de Dios. En este ministerio no hacemos personas dependientes de una persona o de que de repente vengan a recibir una palabra profética. Vengan el viernes porque va a haber profeta y va a haber una palabra. Y la gente hace fila y el profeta dice, este año te vas a casar, viene esto, como si fuera un agorero, alguien que está ahí, un adivinador. Y le da palabra profética a cualquier persona. Y así hay personas que confunden y que toman decisiones importantes en su vida porque dicen, Dios me habló y Dios me dijo que me case o que no lo hiciera o esto o lo otro. Y la gente lo hace porque en el momento eso parece y pasa y queda como que, wow, qué tremendo ese momento. Pero luego no se ve el después. ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué pasa con esa persona que recibió esa palabra y qué hizo luego? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su fe? ¿Qué pasó cuando recibió una palabra y luego se fue? Y no pasó lo que el profeta le dijo. La persona no vuelve más, pero no se sabe qué fue con esa vida. Tampoco les interesa porque el fin es cumplir en ese momento con ese show que están haciendo. La confirmación de eso no interesa, no importa. El daño en el corazón de esa persona que se fue toda ilusionada pensando que eso iba a ocurrir tampoco interesa. Entonces la idea de la palabra de Dios aquí es que la fortaleza no es para dañar. Tú puedes ser fuerte en la fe, tú puedes tener fe. Dice la palabra, tenla para ti mismo. Es como cuando una persona dice, la verdad que yo no entiendo cómo no pueden orar, no entiendo cómo no pueden orar una hora. ¿Tú tienes fe? ¿Puedes orar una hora? ¿Puedes orar 2 horas? Tenla para ti mismo. No menosprecies al que no puede. No menosprecies al que es débil. Yo la verdad que no entiendo cómo... No sé qué Biblia leen ustedes que no pueden hacer las cosas. Son desobedientes. ¿No has escuchado alguna vez a alguien que habla así? Y porque no tiene consideración, porque su fortaleza es para destruir al otro, es para enrostrarle al otro que él sí lo hace, que él es mejor, que él vive de otra manera. Pero la palabra de Dios dice, no es para eso. No es esa la finalidad del amor, no es esa la finalidad de la fortaleza espiritual, no es esa la finalidad de la madurez en Dios. No es para que te jactes. ¿Tienes fe? Bueno, qué bueno, tenla para ti mismo. Hay veces que tú crees y tú tienes la fe de ciertas cosas, pero esa fe compartirla con otro a veces no es que no sea bueno, sino que hay gente que no está preparada para eso. Entonces hay veces que tu fe y lo que tú crees que puedes hacer o Dios puede hacer en tu vida, debes tenerlo para ti mismo. No querer poner al otro esa fe. Cada uno tiene una medida de fe. Y la palabra de Dios dice, si fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el medio del mar y obedecería. O sea que no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con una fe verdadera y puesta en el lugar correcto. En Cristo. Podemos tener fe en cualquier cosa, pero la fe en Jesús es la que verdaderamente mueve esas montañas. No es la fe en sí misma. No es cuando una persona dice, yo tengo fe. Fe simplemente no sirve para nada. La fe en Jesús es la que produce ese cambio. Es la que trae esa transformación. Es la que puede cambiar el corazón. Entonces, si tú tienes fe y tú ves que tú puedes hacer cosas y tienes una madurez que otros no tienen, por amor a esos hermanos, tú debes buscar su edificación, su crecimiento.
no destruirlos con tus palabras, no buscar dañar su corazón. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, vamos a leer el versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Vergonzosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Aleluya, santo es Él. Dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo dice: así que los que somos fuertes, él estaba dentro de ese grupo de fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No buscar el favor de nosotros mismos, no buscar lo que nos agrada, sino buscar agradar a Dios con nuestros actos. No debemos tomar nuestra fortaleza para destruir a los demás, sino todo lo contrario. Así que los que somos fuertes, sos fuerte, eres fuerte en la fe, bueno, debes soportar las flaquezas del otro. Dice la palabra que debes restaurarlo con mansedumbre, debes tener paciencia. Ahora, cuando la persona que es fuerte en Dios no lo utiliza de esta manera, no tiene el amor de Dios, no transforma su corazón, entonces mira a sí mismo y está buscando bien resaltar o mostrarse en alguna posición, y no tiene consideración por los débiles, no tiene consideración por aquel que en medio de su flaqueza duda de muchas cosas. Hay quienes tienen dudas acerca de: ¿esto estará bien? ¿Será que puedo hacer aquello? ¿Será que como hijo de Dios yo puedo hacer esto? ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿No estará mal? Bueno, hay gente que duda de muchas cosas. Tú puedes tener la certeza de muchas cosas. Hay quienes quizás dicen: no, yo no sé, no lo hice porque no sabía. No hice aquello porque no sabía si estaba bien o estaba mal. Yo vi que algo estaba mal en la iglesia, pero no quise decir nada, porque yo no sabía si debía o no debía hablar. Si hablaba, estaba bien o no estaba bien. Si lo tenía que decir o no lo tenía que decir. Verdaderamente no lo sabía. Entonces, la palabra de Dios dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos agradar a los demás. Ahora, la palabra de Dios dice que yo no busco agradar a los demás, porque si yo buscara agradar a los demás, pero ahí está haciendo referencia ¿a qué? Al mundo. No está haciendo referencia a la familia de la fe. Hay un lazo en la familia, en el cual es inevitable muchas veces poder ser parcial. Uno defiende a su familia, uno defiende a los suyos. Hay un lazo, hay algo que los une. Los hermanos están juntos y si uno tiene un problema, el otro hermano intercede, se mete. No lo deja que lo golpeen a su hermano o que pase un problema, su hermano lo defiende, hay un lazo ahí. Yo me acuerdo que en una oportunidad le preguntaron a mi hermano, porque él me rechazaba, estaba en la adolescencia y quizás me echaba la culpa de muchas cosas. Pero un día alguien le preguntó: ¿qué te pasaría si lo ves que están golpeando a tu hermano? Yo lo digo que lo maten. Pero decirlo es una cosa, en el momento que eso pasa es otra totalmente diferente. Y la vida nos puso en esa ocasión y Él no dejó que me hicieran nada, al contrario, me sobreprotegió. Entonces nosotros podemos pensar y decir eso así, pero hay algo que nos une y en el momento uno va a terminar intercediendo
por su hermano, por el más débil. Ahora, de esta misma manera, en la familia de la fe debe existir ese lazo. Debe existir ese amor que nos lleva a poder brindarnos hacia el otro para que el otro pueda crecer. No que yo digo, yo conozco mucho. Este no lee nada, no conoce nada de la Biblia. No, porque ese amor me lleva a edificar. Me lleva a agradarle a mi hermano para poder edificar su vida, para poder darle herramientas. Lo que nos está queriendo hablar aquí es que todo lo que hacemos, todo lo que el Señor nos enseña, es para que llevemos una vida que no es para agradarnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Y por medio de ese servicio a los demás, nosotros estamos edificando nuestra propia vida. Tú comienzas a servir al otro, tú comienzas a trabajar para la obra de Dios. Y tú dices, yo estoy bien, mi familia está bien, yo tengo un buen trabajo, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna necesidad, yo estoy bien. Leo la palabra de Dios, Dios me habla, tengo una relación con Dios. ¿Qué necesito? Pero sin embargo, aquel que puede decir, como dijo Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar la fraqueza de los débiles. Tú dices, en el servicio al otro, en la edificación del otro, es donde se edifica mi propia vida. Tú puedes venir quizás cansado, enfermo, con dificultades, pero tú entiendes que la labor y lo que tú estás haciendo no está buscando tu propio beneficio, pero tú estás edificándote a ti mismo. Yo estoy predicándote la palabra a ti, buscando edificar en tu vida fortalezas, darte herramientas, armas para poder pelear en tu vida, para poder enfrentar las dificultades, para que puedas tener una fe sana, para que nadie te engañe, para que nadie te manipule, para que no seas débil en la fe, y si lo eres, que nadie te juzgue por eso, todo tiene su tiempo. Habrá cosas que debas aprender, pero mi tarea es poder amar al débil, poder amar a aquella persona que está en crecimiento y poder darle las herramientas para que un día pueda salir de ese lugar. Pero lo que estoy haciendo es edificar mi propia vida. Por medio de la obra de Cristo, nosotros edificamos nuestro corazón. Porque por medio de las obras nosotros mostramos la madurez. Porque uno puede decir, yo tengo realmente un crecimiento, tengo mucho conocimiento bíblico, pero cuando uno ve que esa persona solamente tiene conocimiento y no lo vive, no está mostrando madurez. Porque si verdaderamente tuviera el conocimiento de Dios y el amor de Cristo, no podría quedarse así. Tú no puedes quedarte callado cuando tú tienes una verdad. Es como que tú tuvieras la cura para una enfermedad. Y hay mucha gente que muere de esa enfermedad. Y tú dices, bueno, pero yo me la guardo para mí. Nadie podría contenerse al ver el dolor y el sufrimiento de los demás, guardarse una verdad que puede salvar vidas. Y Dios nos ha depositado en nosotros una verdad que salva vidas. Una verdad que transforma el corazón. Y la idea de esta palabra es mostrarnos que aún en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las guerras y los conflictos y lo que enfrenta este mundo, hay algo que ha sido dejado de antemano. Dice la palabra, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, haciendo referencia a la obra del Señor. Como ni él mismo, él como ejemplo, él no buscó hacerlo así, sino que Pablo lo utiliza aquí y pone por ejemplo, dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni el Señor lo hizo. No busques agradarte a ti mismo, no busques el favor para ti, no busques lo propio, lo personal, porque cuando tú lo haces para los demás indirectamente, tú lo estás haciendo para ti. El Señor dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel o en el hospital, enfermo, me visitaste. Dice que en aquel día dirán, Señor, ¿cuándo? Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Ahora, como ejemplo, la vida de Cristo, dice la palabra en el Salmo 69,
porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo por tu casa, y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Cuando hace referencia a esto, dice los más cercanos, aún los más cercanos, tuve que enfrentar y tuve que quizás ser herido por ellos, pero no busqué agradarme a mí mismo. No busqué hacerlo así, sino que dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y lo soporté. Y soporté la afrenta, y soporté la dificultad, y soporté a aquel que se hizo pecado por nosotros, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Y llevó sobre su vida la pena que recaía sobre nosotros. Y llevó sobre su cuerpo las marcas del pecado, y llevó sobre su vida nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dice la palabra. Pero lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. ¿Cuántas veces quizás le dijiste a Dios, Señor, otra vez volví a pecar, soy débil? Fallé, soy débil. Ya no voy a seguir más, ya no quiero más, soy una persona débil, este camino no es para mí. Dice por amor. Por ese amor, el Señor se entregó. Y por ese amor soportó los vituperios de aquellos que lo vituperaban. Soportó la afrenta. Se vistió de cilicio, así, por amor a los débiles. Porque si Cristo murió por nosotros, justamente porque para nosotros era imposible poder hacerlo. Y es el amor de Dios, y es su palabra lo que nos lleva a decir, porque somos débiles. Por cuanto somos débiles, podemos decir fuertes somos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú eres débil, en medio de tu debilidad, el amor de Dios se perfecciona en ti. Porque cuando tú eres débil, tú entiendes que tú no puedes conseguirlo. Es la arrogancia de aquel que oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel, no soy como el otro, ni como este publicano. La arrogancia de aquel que se siente fuerte y dice, yo estoy bien. Pero la fortaleza de aquel que reconoce sus errores y se golpea el pecho y dice, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Dice la palabra, ese se fue justificado por el Señor, por el amor y la misericordia del Señor, fue perdonado de sus pecados. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, cuando uno mira quizás su propia vida, sé que quizás alguno pueda estar pendiente de todo lo que pasa. Nosotros, o en mi caso, como pastor, estoy muy pendiente a todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa con las guerras, no porque esté obsesionado con la situación o con la geopolítica, sino porque el conocimiento de las cosas uno va viendo de alguna manera el reloj de Dios, los tiempos y las cosas que están pasando, lo que uno está viviendo, los cambios en la sociedad, en los jóvenes, los valores. Pero esta palabra nos muestra cómo de antemano el Señor nos muestra que hay algo que tiene el poder para transformar, para cambiar y para traer esperanza a nuestras vidas, aún en medio de cualquier situación. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes. Esta palabra no es una palabra vieja, no es una palabra, yo estoy diciendo, bueno, el Señor dijo esto hace tantos años y esta palabra ya pasó. El momento que tú escuchas la palabra de Dios es la palabra para ti hoy.
No es una palabra que decimos, bueno, esta palabra el Señor le dijo a aquellos hombres, pero no aplica para ti. Sí aplica para ti. Sí debes tener amor por tus hermanos, sí debes tener ese amor por los débiles, sí debes ponerte en su lugar, sí debes tener mayor estima por ellos. Sí debes buscar edificarlo con el conocimiento y con la fortaleza que tienes. Y si tienes que abstenerte de ciertas cosas por amor a ellos, debes hacerlo. Y si para tu hermano hay cosas que están mal, debes abstenerte de eso. Por amor a su vida, porque tú eres fuerte y tú sabes que tú eres libre. Y tú puedes hacer cualquier cosa. Pongamos en contexto que estamos hablando de personas judías y estamos hablando de personas gentiles. Para unos comer cerdo no estaba mal, para otros comer cerdo sí lo estaba. Pero tanto para el judío, que no quería comer cerdo porque estaba mal, como para aquel que era gentil y lo quería judaizar, ambas cosas estaban mal. Es lo que está pasando en estos días. Tú ves las iglesias cristianas y están tocando el shofar y están queriendo judaizar y están queriendo celebrar las fiestas de los judíos, lo cual no tiene nada que ver con nosotros. Pero quieren, de alguna manera, pareciera que el pueblo escogido por Dios es el pueblo judío, y si nosotros no estamos unidos a esa tradición, pareciera como que quedamos excluidos, y eso no tiene nada que ver. Cristo rompió con eso. De manera que nosotros no necesitamos ni tocar el shofar, ni festejar la fiesta de los tabernáculos, ni hacer nada de eso. De hecho, en medio de la situación que está viviendo Israel, las fiestas que debían celebrar, las fiestas que traían simbolismo de la paz, de ese tiempo, estaban haciendo otra fiesta. Era otra clase de cosas lo que estaban haciendo. Entonces, los cristianos quieren judaizarse. Y muchos dicen, no, porque si tú le dices Jesús, entonces Dios no te escucha. Tú debes llamarle Yeshua HaMashiach. Y ahí sí. Y quieren volverse atrás, como en estos tiempos. Entonces dice la palabra, ¿por qué? ¿Por qué nos obligas? ¿Por qué quieren judaizar a aquel que ya fue libre? El que era un gentil, es decir, el que no pertenecía a los judíos. En aquel tiempo estaban los judíos, y para los judíos, los gentiles, los de afuera. Los que no eran judíos eran gentiles, no había nada más. En eso se dividía el mundo. Hoy podemos decir, bueno, ¿cuántas religiones hay? Y aún en aquel tiempo, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Eran personas que habían salido del judaísmo, pero que tomaban una porción de la escritura, es decir, el Pentateuco, que para ellos el profeta que ellos le representaban solamente era Moisés. Pero había algo que los dividía, pero eso, una vez que se unían por medio de Cristo, había quienes querían seguir sosteniendo esas tradiciones y querían seguir sosteniendo. Entonces la idea aquí de Pablo es decir, miren, si para ustedes comer jamón está mal, está bien, no lo hagan, tampoco lo vamos a hacer nosotros. Si para ustedes hacer esto estaba mal, entonces no lo hagan. Pero no obliguen a ellos a que sean judíos, a judaizarlos a ellos. No los obliguen a circuncidarse, no los obliguen a festejar las fiestas solemnes, no los obliguen a hacer eso, porque para ellos no es así. Dice la palabra que nadie te juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en fiestas solemnes, en nada de eso. Ni en luna nueva, ni en día de reposo. Entonces, esa es la idea, de que ambos pudieran ser libres, pero que los que eran crecidos en la fe, los que eran fuertes, pudieran tener consideración de los hermanos y que buscaran la edificación de ellos, sin lastimarlos, sin herirlos. Poder soportar las flaquezas que ellos tenían. Hay veces que te encuentras con algunas personas, o no te ha pasado alguna vez, que tú te encuentras con alguien el cual comienza recién a ir a la iglesia, recién está dando los primeros pasos, y de repente te habla acerca de algo y tú dices, eso que me está diciendo no está bien, pero de alguna manera yo no puedo matarle la fe
o tratar de imponerle algo, mostrarle algo que quizás no va a poder entenderlo. Tengo que darle el tiempo a Dios para que Él pueda comprenderlo. No puedo apagarle toda la fe y romperle todo lo que de repente para Él está comenzando. Y uno dice, es una pena porque realmente quizás no sea muy bueno, pero hablo de cosas que no sean importantes, ¿no es cierto? Hablo de algunas cosas que se han impregnado en el cristianismo y que no tienen nada que ver con Dios, pero que uno dice, bueno, no puedo irle directamente porque lo que voy a hacer es directamente sacarlo. Él va a tomarlo como que lo estoy criticando y que no estoy buscándole la verdad, sino como que yo estoy diciendo que solamente tengo la verdad. Que soy el único, que parece una secta nada más. Y no hay amor, pareciera ser en esas palabras, pero lo que dice aquí es que buscamos edificarnos, no agradarnos a nosotros mismos, sino edificar al otro, con esa intención. Y a veces que nos vamos a encontrar en esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿Soy sincero como tendría que serlo? Pero quizás lo que yo le diga le va a hacer daño. No a su fe, porque lo que estoy diciendo es correcto. Pero a mí, yo tomo el ejemplo de mi propia vida. Yo llegué a un ministerio de la prosperidad y me encontré con un hermano de una fe verdadera. Y él me hablaba acerca de la verdad. Y me hablaba acerca de un verdadero camino de Dios. Y de un creyente verdadero que daba frutos y que vivía una vida conforme a la palabra. Para mí era algo totalmente diferente, pero él respetó el espacio. Pudimos hablar y encontrar los puntos en común, y él dejó que Dios obrara en mí y que Dios me mostrara la verdad. Quizás si él me confrontaba, lo hubiese puesto en una vereda opuesta, aunque en mi pensamiento o en mi razonamiento de la fe, él estaba en otro lugar. Él era como lo viejo de la fe y yo estaba en lo nuevo. Es como que Dios se renovó y yo estaba en lo nuevo de Dios, en una nueva época, en la época del avivamiento, en otra época, y él estaba en lo antiguo, como si Dios cambiara. Bueno, ese era el pensamiento que tenía. Y yo se lo decía de esa manera, porque esto es algo nuevo, esto es algo fresco, algo más renovado, donde Dios le sacamos todos los fundamentos o esas cosas que alejan a la gente, le quitamos el legalismo. Pero queriendo quitarle el legalismo a la gente, lo que hace es llevarlo al libertinaje. Hay gente que fue tan lastimada por el legalismo que se volvió totalmente al libertinaje. Y ya no quieren ponerle ningún parámetro a la gente ni nada, porque dicen, no, hay que dejar que fluya. Es el amor de Dios, el amor lo encierra todo. Y no es así. Uno confunde por medio de lo que está mal y lo transforma en algo totalmente diferente. Una cosa no cambia la otra. Ahora dice la palabra, y lo que es el eje de este mensaje, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que tú estás escuchando, el Señor lo dejó para que fuéramos enseñados por la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es la que nos da esa paciencia. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Lo que fue escrito antes viene para consolarnos. La palabra de Dios viene para poner consolación en el corazón de aquel que enfrenta dificultades, pero que en la palabra de Dios se encuentran los fundamentos para fortalecerse en su vida, para continuar, para entender que tiene una vida con propósito, que la vida tiene un sentido y que no caminamos como muchas personas en una vida sin sentido, en una vida que uno dice, no, la verdad que no sé cuál es el propósito que estoy cumpliendo, cuál es la idea. Entonces, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, a fin
Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la palabra el Señor quiere traer consuelo. El Señor quiere darte esperanza. Todo lo que fue escrito no es una palabra vieja que quedó en el tiempo. Es una palabra que está viva, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. No hay corazón duro delante de su palabra. Pero para poder entender solamente la palabra, pastor, solamente la palabra, entonces solamente lo que fue escrito tiene el poder de transformar el corazón de la persona. No, porque cuánta gente ha tomado este libro para tratar de aprender, cuánta gente ha tomado este libro para tratar de entender el carácter de Dios, el amor de Dios, la historia, y no lo ha conseguido. Pero sin embargo dice el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es la palabra solamente, sino el Espíritu Santo que trae entendimiento de la palabra para tener esperanza, para tener fe, para consolar nuestro corazón por una vida venidera. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Esta palabra, sin el Espíritu Santo que guió esta palabra, solamente será un libro. Y muchos lo han tomado como un libro y trataron de entenderlo así. Pero Pablo dice en el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Cómo puede ser? Hay personas que dicen: yo necesito consuelo, pastor. Necesitas conocer la palabra. Yo necesito tener más paciencia. Necesito que mi amor crezca. Necesitas conocer la Escritura, porque antes fue escrito con esa finalidad, para que puedas encontrar la consolación en la Escritura, para que puedas hallar la paz, para que puedas encontrar los fundamentos, para que puedas ser edificado en el amor, para que ese amor sea transformado en tu vida, para que puedas amar al otro, para que puedas tener paciencia, para que puedas tener por el otro una estima mayor, lo cual te ponga a ti en humildad y reconozcas las cosas buenas de los demás. Que procures que el otro crezca y no buscar sobresalir y resaltar sobre los demás. No una lucha de ego, sino el crecimiento verdadero, que es el que busca ayudar al otro. El crecimiento verdadero, que es el que por medio del amor deja de lado su propia vida para poder ayudar a los demás. Deja de lado lo que él quiere y de lo que él ha alcanzado. Porque uno puede decir: bueno, ¿qué lo lleva al que predica, al que sirve a Dios, a hacerlo? Lo hago por una necesidad. Yo estoy predicándote a ti aquí porque no tengo trabajo, no tengo dinero, necesito algo. No tiene nada que ver con ese fundamento. No lo hago porque no tengo nada mejor que hacer, ni porque no tengo dinero, o porque no sé cómo rebuscarme en la vida. No lo hago porque tengo una necesidad ni económica, ni tengo una necesidad en cuanto al familiar, o una necesidad en cuanto a la salud. Diciendo: Señor, cuando yo estoy predicando para que tú hagas tu obra en mí, no. Tiene que ver con dejar nuestra vida de lado para poder servir al otro y entender que en ese proceso es donde el Señor nos edifica a nosotros mismos. Porque yo puedo decirte: bueno, no tengo necesidad de nada, pero sí tengo necesidad de Dios. Sí tengo necesidad de ser enseñado por Dios, instruido por Dios, de ser ejercitado en la fe, de ser ejercitado en su palabra, de sobreponerme a mi propia vida, a las cosas que por ahí anhelo, a lo que quiero, para poder vivir conforme a la palabra de Dios, para poder vivir según lo que el Señor quiere para mi vida, según su propósito, su plan. Y eso conlleva a estar predicando aún cuando tú tengas que enfrentar
diferentes circunstancias. Porque, como comencé este mensaje, tú puedes estar pasando hoy diferentes situaciones, incluso mirar a tu alrededor y decir, todo está mal. Pero ¿qué es lo que hace que no perdamos la esperanza? ¿Qué es lo que hace que se sostenga en nuestro corazón nuestra vida? Dice la palabra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando está la palabra de Dios en tu vida, tú miras lo que pasa en Medio Oriente y tú dices, hay esperanza, es parte del plan y la voluntad de Dios. Hay esperanza. Uno mira a Israel y dice, la condición y lo que está pasando es terrible. La Escritura dice que Israel sería arrebatado como un tizón del fuego. Pero antes tiene que pasar por muchas situaciones. Por ser rodeado, sitiado, por ser destruido. La palabra de Dios nos habla acerca de estos tiempos y los tiempos futuros, en los cuales no tenemos un conocimiento del cumplimiento del reloj de Dios. Simplemente estamos más cerca de todas las señales que hemos visto. Pero cuando vienen esos momentos donde uno pierde la esperanza, donde la gente mira todo lo que está ocurriendo y dice, este mundo se está destruyendo, es en la palabra de Dios que hallamos la paciencia para tener esperanza. Es en la palabra de Dios que encontramos nuestra fortaleza, nuestro ánimo. Es Dios nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En medio de las dificultades es Dios quien trae esa fortaleza. Yo invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. En el momento que tú dices, yo soy fuerte en la fe, y nada va a voltearme de esa fe, nada va a sacarme de esa fe en Cristo Jesús. Bueno, utilicemos esa fe con el fundamento correcto para edificar al débil, para servir a Dios, para que aquello que tú has alcanzado y que dices, no tengo necesidad de nada, bueno, sirve al otro que sí la tiene. Tú tienes tu familia, pero hay quien no la tiene. Predica la palabra para que él pueda recobrar su familia, para que él pueda tener su familia. Instrúyete en el camino de Dios por amor a aquellos que no tienen conocimiento, para poder instruirle y darle conocimiento para que puedan tener una vida diferente. Quizás tú dices, puede venir espada, desnudez, enfermedad y nada cambiaría mi corazón, pero hay otros que no. Ante cualquier cosa se alejarían de Dios. Enséñales, instruye para que su corazón se permanezca en Dios, a pesar de la enfermedad, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la espada, del hambre, de las pestilencias, de lo que venga. Pero para eso necesita convertirse, para eso necesita que su corazón esté en Dios, pase lo que pase. Hay quienes detrás de una dificultad dejarán de asistir a la iglesia. Hay quienes cuando venga un problema van a decir, no, ¿para qué voy a ir si al final las cosas me van peor? Pero aquel que ha creído y que ha confiado en Dios y aquel que es fuerte, dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde voy a ir, Señor, si estoy mal? Es cuanto más necesito correr a ti. A veces la gente me dice, pastor, lo que pasa es que estoy teniendo problemas en mi matrimonio, por eso no estoy yendo. Cuanto más problemas, más Dios. Cuanto más dificultades, perdí el trabajo, más Dios. No, lo que pasa es que tengo que buscar trabajo, pero ¿qué buscas trabajo en el momento de que hay reunión en la iglesia? Tienes todo el día para buscar trabajo, pero busca a Dios. Y las puertas se abrirán. La bendición vendrá a tu vida. Hay veces que permanecemos en un estado durante mucho tiempo, porque es mucho el tiempo que nos lleva a comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando nosotros aprendemos, Dios nos saca de esa condición, porque la lección ya está aprendida. Quería mostrarte que pudieras aprender a depender de mí. Dice, Señor, aprendí a confiar, aprendí a creer. Aprendí, Señor, que tú puedes dármelo todo y que no hay límite para ti. Así que puedo pararme en cualquier condición y puedo clamar y sé que tú vas a bendecirme. Pero hay quienes dicen, no quiero pedirle a Dios. Hay quienes hoy quizás tienen un trabajo y necesitan tener un trabajo porque lo que tienen es una changa y dice, quiero tener un cambio de vida. Y dice, yo creo en Dios, sí creo en Dios. Bueno, ve y busca tu bendición. Ve y párate delante del lugar que tú quieres y dice, Señor, yo creo en ti, ábreme las puertas. Señor, bendíceme. Pero antes, quiero que sepas, Señor, que si tú no lo haces, yo sé que tú puedes hacerlo.
Yo sé que tú puedes sanarme este cáncer. Yo sé que tú puedes sanarme esta enfermedad. Yo sé que tú puedes abrir estas puertas y aún restaurar un matrimonio. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor, pero si tú no lo haces, si no es tu voluntad, Señor, yo no me iré a ninguna parte. Yo seré fiel, sin importar cuál sea tu decisión. No cambies, Señor. Yo sé que tú puedes abrir la puerta, pero si tú dices, Señor, que eso no, quizás no es tiempo para mí, será en otra ocasión o será más adelante, enséñame a aceptar tu voluntad. La madurez me hace aceptar la voluntad de Dios, no cuestionarla. No decirle a Dios por qué me pasa esto, sino decirle, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? Muéstrame para pasar al siguiente nivel. Muéstrame, Señor, esta parte de la prosperidad para que pueda pasar al siguiente. Te dice, un trabajo. No piensas que puedo darte un trabajo. ¿Cómo puedes creerte? ¿O cómo podrás creer que puedo darte una empresa? Que puedo prosperarte aún más. Que puedo darte bienes para que administres. Si no puedes creer que puedo darte un simple trabajo. Cuando pases el primer nivel y tengas el trabajo y digas, ahora, Señor, creí, confié y me lo diste. Y tú dices, si lo hizo así, entonces también puede darme aquello. Entonces también puede darme el otro trabajo, porque yo quería un trabajo mejor, un trabajo que me dé tiempo para servirte. Dios lo hará todo. Yo puedo decirte que Dios te dará todo. Todo lo que pidas conforme a su voluntad. Dios no contesta caprichos. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, y tú dices, Señor, yo quiero este trabajo para poder servirte. Yo tengo un buen trabajo, pero quiero un trabajo donde me dé tiempo para servirte. Quizás no voy a ganar lo mismo, pero no me importa, Señor. Pero quiero tener un trabajo para poder servirte. Dios te dará ese trabajo. Y para sorpresa tuya, te van a pagar mejor que en el que estabas. Pero porque tú estás buscando primeramente el reino, entonces todas las cosas comienzan a venir por una añadidura. Pero eso no es de la boca para afuera, es sinceramente. Yo un día le dije, Señor, voy a ir a buscar una casa porque estoy viviendo incómodo con mi familia. Señor, te agradezco por el lugar que tengo. No me quejo, pero si pudiera conseguir un lugar mejor, y si este es el tiempo, yo te pido que me abras una puerta. Señor, y si no pasa, y si no es tu voluntad, Señor, te damos gracias igual, porque ya nos has bendecido. Si puedes darnos esto, bueno, será una bendición, pero si no, está bien igual. No como el hijo que te dice, me compras esto, y tú le dices no, y llora y zapatea y se tira al piso y se enoja. Hay veces que las personas se comportan así. Y nadie que actúe de esa manera podrá crecer. Entonces dije, bueno, voy a buscar una casa. Y Dios me terminó llevando a un lugar el cual yo no podía pagar. O yo pensaba que no podía pagar. Y Dios acomodó todas las cosas. Dios puso una persona que vivía en otro país, que lo conocía en la infancia. Y uno dice, es imposible. De tantas casas y tantos lugares que había para ver, fui a buscar la que no podía pagar. Y dije, bueno, quizás Dios haga algo. Y me encontré con una persona de la infancia que no lo veía hace 30 años más o menos. Y luego de que me mostró la casa, nos reconocimos y me dijo, es para vos. Sí, es para mí, bueno, mudate, después me pagás, después vemos. Pero hasta llegar a ese lugar, yo le dije a mi esposa, vamos a verla. No, yo no quiero ilusionarme, me dijo ella. No podemos pagar eso. En aquel tiempo estábamos buscando una casa de 4.000 y esa casa valía 12. Era 3 veces. Pero sin embargo, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios quiere bendecirte, el Señor acomodará cada cosa. Él lo hará posible. Es la fe. Si nosotros decíamos, no, yo no puedo eso, ¿para qué voy a ir? Yo no me quiero ilusionar. Cuando uno se comporta así, dice, no, yo no quiero ilusionarme, después me siento mal. No, ¿por qué? El no siempre está. Y si las cosas no salen, bueno, Señor, gloria a Dios. Por lo menos fui y me animé. Por lo menos intenté, golpeé las puertas. Si no se da, bueno, no importa, ya será. La próxima será. Pero aquel día Dios me sorprendió. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer o de qué manera.
Cuando este varón me pregunta, y bueno, ¿qué tenés para entregar? ¿Cómo vas a poner? Yo le digo, yo tengo monotributo nada más porque tengo panadería. Y ahí él me dijo, ¿cómo panadería? ¿Cuál es tu apellido? Y ahí me di cuenta que era este amigo de la infancia. Me dijo, no, si es para vos, y ya nos olvidamos de la charla. Dijo, vení, mudate, después vemos, después hacemos el contrato. Después. Así que llegué y le dije a mi esposa, nos mudamos. ¿Cómo nos mudamos? Sí, ¿cuánto tenemos que poner? Nada. Primero nos mudamos, después vemos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y sí. Cuando tú le crees a Dios, Él abre las puertas. Cuando tú confías y dices, Señor, yo creo, el Señor sostiene tu corazón. La palabra de Dios te trae esperanza aún en medio de la dificultad. Yo voy a invitar a aquel que quiere abrirle su corazón al Señor, aquel que está enfrentando luchas, dificultades, que pueda abrirle su corazón y dejar que el Señor pueda entrar en su vida. Aquel que quiera, yo le invito a que pueda repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.